Hola queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de entrevistas radiales que hemos denominado Educar con el Corazón. Los y la saluda Luz Nin, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Tecnología Educativa. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial y para que te introduzcas vos que me estás escuchando en ese tema, te voy a proponer un pequeño ejercicio. Quiero que cierres los ojos conmigo, escuchando esta música suave hermosa que tenemos acá en la radio, y que pienses en la mujer más importante de tu vida. Tal vez no podés elegir una. Visualizala, esa mujer o esas mujeres que tanto hicieron por vos. ¿La viste? Ahora volvé acá, ¿la tenés en imagen? ¿Quién era? ¿Tu madre, tu hermana, tu hija, una amiga? En Argentina hay miles y miles de mujeres como ellas y lamentablemente cada 35 horas una es asesinada. Asesinada por un hombre que generalmente por un hombre, una persona de sexo masculino, que está mal educado. Y nunca, mejor dicho, mal educado, porque es una persona que fue educada mal, educada en una concepción en donde la mujer, cualquier mujer, es una posesión, un objeto, que tiene que responder a las expectativas, a lo que él quiere, a lo que él se imagina que debe ser. Y en el caso de que no lo haga, a veces piensan que tienen derecho hasta de arrebatarle la vida. El tema de hoy va a ser el ni una menos. A la luz del 3 de junio, por supuesto, del 3J, hoy vamos a estar reflexionando sobre el movimiento Ni Una Menos, el movimiento de mujeres. Y además, por supuesto, como todas las semanas, vamos a tener un poquitito de actualidad, bastante actualidad, porque la agenda también se nos viene encima muchas veces. Hay cosas que no podemos ni queremos dejar afuera. Pero no estoy sola en esta propuesta de hoy, en esta lucha. Me acompaña aquí a mi izquierda la voz más clara y transparente de la radiofonía argentina. Aquí con nosotros Alejandra Piaggi. Un placer, como siempre, estar aquí ingresando en este programa que hemos dado en titular Educar con el Corazón. Y cuando hablamos de educar con el corazón, hoy más que nunca lo vamos a estar haciendo en relación a Ni Una Menos y también a la actualidad de lo que ha acontecido y acontece en el INTI. Por consiguiente, tenemos un programazo con una extraordinaria producción, como siempre lo realiza Luz Nin, y tanto placer realmente nos da hacerlo. ¿Por qué? Porque nos habilita que el corazón empieza a latir y te lo proponemos ya, desde ahora. Vos nos estás sintonizando en FM 94.9, allí en el dial, en la 94.9. Si no, lo podés hacer también por www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional y a nivel internacional. La antena tiene un límite, en cambio el streaming no tiene límites, y en ese no tener límites vos ingresás a redes, portal de noticias, a poder escuchar, a poder vernos, a poder ingresar en nuestro mundo que pasa a ser tu mundo, y con cantidad de trabajadores y trabajadoras que en este momento están formando este equipo. Y ahora vamos a adentrarnos en la primera comunicación, pero lo que te quiero decir es que ingresás también a las redes a través de Instagram, FM Radio Cristal 94.9, a Twitter, FM-Radio Cristal, y a Facebook Radio Cristal. Y también tenés la posibilidad de, a la tardecita noche, tener en el canal de YouTube todos los programas subidos, si en este momento no nos podés estar escuchando o viendo en vivo, y lo haces en YouTube, en Radio Cristal 94.9. Hasta lo podés ver en pantalla gigante en los televisores, también nos podés ver a través de YouTube. Y hablando de Ni Una Menos, qué referente ahora, ¿no es así, mi querida Luz? Por supuesto, referente a nivel de la Universidad Nacional de Avellaneda, de los no docentes, pero también nacional, en la FATUN, en la Federación Nacional. Exacto. Ella es profesora, militante feminista, secretaria general del gremio Asociación No Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y subsecretaria de Igualdad de Género de la Federación de Trabajadores de Universidades Nacionales. Ni más ni menos que una compañera como lo es Ana Laura. Ana Laura Ruggiero. Hola, Ana. Hola, buenas tardes, Ana.
¿Estamos ahí, Ana Laura? Sí, sí. Ahora sí, fíjate nada más, Ana Laura, de acercarte al mic, porque a lo mejor tenés el mic cerca de la ropa o algo y estamos escuchando un golpeteo. ¿Cómo te va, Ana Laura? Me parece que está en zona difícil. Vamos a cortar y vamos a volver a establecer contacto con ella, porque me da la sensación de que está o en zona difícil o también está siendo dificultoso por el lugar la comunicación. Pero, ¿qué me ibas a decir? Y mientras te acercaste tanto, al mí como para hablarme, así que sí. voy por ahí. Sí, y mientras tanto recordarle a nuestros y nuestras oyentes que el movimiento Ni Una Menos surgió el 3 de junio hace exactamente 8 años, a raíz del asesinato de una mujer, de una jovencita en la provincia de Santa Fe. Un femicidio más, pero no fue uno más, porque las mujeres dijimos basta, y es multitudinario, en el que convergen Sí. y articulan muchísimas organizaciones de distinta ideología, de distinta índole. Es transversal, señores, es un movimiento. Es un movimiento, y un movimiento que se mueve, y se mueve mucho en las calles, y se mueve por solidaridad con las demás mujeres. Porque tal vez yo tengo la suerte, y de hecho la tengo, la suerte de tener un gran marido, un gran hombre a mi lado, pero no todas tienen esa suerte. Es verdad. O tengo la suerte de haber podido estudiar, pero no todas tienen esa suerte. Es verdad. Y esa solidaridad, nosotras le pusimos un nombre, es un término, Sí, sororidad. exacto. Ujú. Así que aquí estamos, sororas, escuchándonos entre nosotras, reflexionando entre nosotras, compartiendo historias, distintas trayectorias de vida, pero sabiendo que la de al lado te acompaña. Basta de eso de que las mujeres competimos entre nosotras. Claramente. Basta. Somos compañeras y nos abrazamos, como siempre decimos en este programa. Y esta sororidad que se percibe claramente en la marcha universitaria que aconteció, en lo que vos dijiste, la sororidad de que no todos tienen la posibilidad de estudiar, y también en la sororidad de la marcha de Una Menos. Allí por lo menos habita esta sororidad y esta solidaridad, se hace presente, es decir, cuando queremos lo hacemos presente, a veces es tenerlo como objetivo y como meta. Exacto, bueno, es interesante lo que decís, porque los movimientos sociales, son actores sociales que tienen diferencia con lo que, por ejemplo, son los partidos políticos tradicionales. Tienen otras lógicas, ¿no es cierto? Y dentro de esas lógicas a veces se dan articulaciones, transversalidades, frentes muy interesantes, en donde lo que articula es una necesidad concreta, es una realidad. Ese es el caso de la marcha universitaria, Sí. que no llegó a conformarse. Pero sí, hay un movimiento nacional universitario federal que se conforma a partir de esta realidad que estamos viviendo en las universidades. Y de la misma manera, pero ya desde hace 8 años, hay un movimiento nacional de mujeres y disidencias, mujeres, lesbianas, travestis, trans y otras disidencias que se identifican en este caso con lo que sería el género femenino. Y que son víctimas de esta misma violencia, esta violencia que la denominamos patriarcal, que tiene que ver con esa mala educación que nos han dado capaz a todos en algún momento, en el que pensamos de repente que la mujer tiene que estar en cierto rol y el hombre en otro, en el que pensamos que de repente la mujer se debe ver de determinada manera, en el que se instalan estereotipos, y bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero acá claramente se habla de algo que tiene que ver con la sanidad y tiene que ver con la sanidad también en los vínculos, ¿no? Ese como, a mí me suena muy relativo cuando se dice relaciones tóxicas, que es muy típico de Ni Una Menos, y no tiene que ver con ser hetero, lesbiana, gay, ni nada por el estilo. Es el tipo de vínculo. Y creo que en esto podemos llegar a ser reflexivas al respecto y decir algo que es muy claro. Cuando se pierde el respeto en cualquiera de las dos partes, retírate de la escena. Sí, totalmente. Cuando ese es el límite, el respeto. Daniel Martín, estamos con Ana Laura Ruggiero, no nos podemos comunicar con ella. Vamos con Marcelo Isleño, por favor. En relación a eso, me parece que es importante transmitirlo. Hay ese límite, y ese límite es falta de respeto.
Exacto. Y también decirle a las oyentes y a les oyentes que estén ahí y que estén atravesando esas situaciones que no están solos, no están solas, que hay un movimiento que las abraza. Y es difícil salir de esas situaciones de violencia. Pero Sí. cuando se desnaturalizan, cuando ya no es natural que te pegó un sopapo tu marido, cuando ya se vuelve algo que te das cuenta que es cultural y que es una mala educación, vuelvo a decirlo así, desde este lugar, entonces ahí se transforman muchas cosas. Lo que pasa es que es difícil salir porque se entra en un círculo vicioso. ¿Viste el famoso círculo en el cual el otro, vos crees, o la otra, crees que es una droga en tu vida? Entonces que lo necesitas. Claro, vos desde la psicología eso Claro, lo tenés clarísimo desde tu campo. Aparece la famosa también después luna de miel, ¿no? Y entonces es todo muy vicioso. El enamoramiento, en donde parece que el amor fuera posesión, se malentiende. Claro, el amor posesión, o si no, parte del amor son los celos, parte del amor es el control, y muchas veces hay que ir fundamentalmente a lo que son las relaciones primarias al respecto. Pero ahora vamos a tocar con otro tema que también hace a la actualidad, y estamos con te cuento cómo surge este tema, lo contextualizamos, Sí. porque nos está diciendo Ana Ruggero que tratemos de llamarla de nuevo, que se está moviendo del sitio en el que estaba. Bien, pero primero vamos con él, entonces, contextualízame. Bueno, esto es así, queridos y queridas oyentes, vieron cómo es la vida, la actualidad, y que la agenda a veces se viene encima. Y que en el día de ayer yo estaba viendo a la mañana un canal de noticias muy famoso, no voy a decir cuál, y de repente vi una marcha en la que había 200 trabajadores que eran técnicos, profesionales o no, simplemente trabajadores, trabajadoras, y vi cómo les estaban echando gas pimienta. Y esto pasó en la General Paz, en Villa Martelli pasó. Sí. Entonces me impactó mucho que una de esas trabajadoras dijo: nosotros certificamos ese chaleco antibalas que tiene puesta esta gente que nos está tirando gas. Sí. Dije, tengo que averiguar qué está pasando acá, porque también tiene que ver con lo científico, lo tecnológico, Sí. ¿sí? Con todo lo que es ciencia, tecnología, todo lo que es ese entramado del cual también formamos parte de las universidades. Entonces vi y me enteré que eran trabajadores y trabajadoras del INTI, Sí. que el INTI es el Instituto Nacional de la Industria. Bueno, me enteré que eran trabajadores del INTI y que estaban reclamando, no cortando la totalidad de la General Paz, sino solo un carril, pero la totalidad se cortó en un momento cuando vino la policía e hizo formación con los escudos, pero ellos estaban cortando solo un carril, y estaban reclamando porque a fin de este mes va a haber 1000 personas, Sí. hombres y mujeres, que se van a quedar sin trabajo, 1000. Entonces, cuando se enteraron, salieron a reclamar. 1000 personas que no son ñoquis, queridos y queridas oyentes. Son personas que, como lo dijo esa chica ayer, nosotros certificamos ese chaleco antibalas. Bien. O sea, entre otras muchísimas cosas que hace el INTI. Bueno, como la vida es así, yo conozco a mucha gente, entonces ayer a la noche se realizó una charla por la Semana del Periodista. Aprovecho para felicitarte, Ale, feliz semana. Gracias, Felicidades muchas del gracias. y la periodista. Mm. Y en el marco de esa charla, que estuvo el profesor Raimundi, Cintia Ottaviano, mucha gente del campo, conozco a un muchacho que se llama Mario Aguilar, que me di cuenta que él desde el INTI hizo el bucle magnético. Qué interesante. Y le digo, ¿qué es el bucle magnético? Es un bucle que aísla de los sonidos para gente sorda, de todo el sonido ambiental. Qué bárbaro. Que ese bucle antes estaba en el Salón de las Mujeres, pero ahora lo sacaron. Que ya no se llama más Salón de las Mujeres, el de la Casa Rosada. Aparte, y hablando de ni una menos, ¿no es cierto? Sí. Me sigo interiorizando sobre lo que es el INTI, contactando gente. A Mario lo vamos a tener algún día acá. Obvio. Porque yo ya le dije, Te iba a tenés que venir decir. a contármelo del bucle acá. Y en medio de todo eso, es que llego al contacto, De él. además de él, que por supuesto quedó a disposición y me dio la tarjeta, del quien ahora está, no sé si está en línea ya. Ya está en comunicación. Ah, muy bien. El secretario de Relaciones Institucionales ATE-INTI, Marcelo Isleño. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Buenas tardes a las dos. Bien, dentro de lo que se pueda. Claro. ¿Ustedes cómo están? Bien. Bien. Bueno, Marcelo, justamente vamos a eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con lo que pasa?
A ver, ¿qué pasa con lo que pasa? Con lo que pasa, efectivamente, se prevé la reducción del 30% del personal de todo INTI en lo que tiene que ver personal y planta. Y eso representa entre 900 y 1000 despidos. El número, la verdad, si hay algo que tiene este gobierno, aprendiz veloz del macrismo, es que nada es certero, todo es ambiguo, entonces tampoco tenemos un número cierto de posibles despedidos. Sabemos que es un 30% y que rondaría entre 900 y 1000 compañeros, compañeras, compañeres despedidos, lo cual claramente es un golpe brutal a todo el INTI, a todo el entramado del INTI, porque si recordamos que en el 2018 se despidieron 265 compañeros y compañeras, el INTI quedó herido muy, muy mal, a tal punto que esa herida no se pudo subsanar a través de estos años. Entonces ahí tenemos un gravísimo problema de funcionamiento. Con 900 compañeros menos, imagínate que el INTI desaparece. Y el INTI lo tenés que ver desde todo punto de vista. Recién Luz hacía mención de que nosotros certificamos los chalecos. Bien, nosotros damos, eso es cierto, porque tenemos un centro de plástico y además tenemos un centro de textiles, donde además se hacen certificaciones y comprobaciones de la calidad para el uso que está determinado ese objeto. Pero además el INTI es lo que se conoce como transferencia tecnológica, y esa transferencia tecnológica nosotros la damos a todo el andamiaje productivo, desde una micro pyme o microemprendimiento hasta una gran empresa. O sea, podemos tener desde la industria petrolera hasta la industria lanar, y la industria lanar en lo que tiene que ver con las economías regionales, claro, economías muy, muy pequeñas. ¿Sí? O sea, tenemos importancia para un productor, ponele, que esté en Esquel o cerca de Esquel, y es productor de dulces artesanales. Entonces nosotros podemos hacer una transferencia tecnológica para que este productor aumente su producción en un 20, en un 30%, en un 10%. O sea, generamos ese tipo de transferencia. Y lo podemos ver desde todo punto de vista. Nosotros no solamente certificamos los chalecos de la policía, de la gendarmería, del ejército, de la marina, de la aeronáutica, sino que además también hemos certificado la soldadura del gasoducto Néstor Kirchner. Exacto. O sea, tenemos todo. Vos pensá en lo que se puede fabricar, el INTI tiene incidencia. Nosotros somos, digamos, hay una relación simbiótica entre la industria y nosotros. La industria depende de nosotros, nosotros dependemos de la industria. Y este gobierno, cipayo, atenta contra la industria nacional, contra la soberanía. Es un gobierno que promueve la primarización de la economía, y nosotros somos lo contrario. Nosotros no estamos con la primarización de la economía, y no por esto estamos en contra del agro ni del campo. Sí. Nosotros lo que pensamos es que tiene que haber un valor agregado. Belgrano en 1799 escribió en sus memorias que lo mejor que le podía pasar al pueblo para su felicidad, decía Belgrano, era no vender el cuero a Europa y a Europa comprarle los zapatos, sino que generar educación para que el cuero se transforme en zapato.
Entonces nosotros vendemos zapatos y no cuero, no materia prima. Bien. Bueno, todo eso es el INTI, pero además el INTI está dentro de todo el andamiaje científico-tecnológico y somos también simbióticos no solamente con la industria, no solamente con las cooperativas, no solamente con el pequeño productor, sino que además somos, o sea, hay una sinergia entre el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET, las universidades. Hay una sinergia también respecto de la industria, ponele, a ver, te digo, vos seguramente procuraste tener los barbijos del CONICET durante la pandemia. Sí. Bueno, esos barbijos fueron desarrollados por el CONICET en los laboratorios del INTI, el INTI Textiles. Entonces todo esto es un ataque al pueblo directamente. Obviamente que el problema de que la pérdida de trabajo es enorme, porque un trabajador que quede en la calle representa una familia que está en la calle. Pero además, ese trabajador representa una transferencia tecnológica hacia la industria nacional. Bien. Y eso también representa soberanía y bueno... Marcelo, claramente... Si me apretaste el botón, sigo hablando. No, por favor, pero claramente estás hablando de un ataque y mientras estamos colocando la democracia amenazada, universidades, resistencia y creación en relación a lo que vos estás diciendo, continúame con otro de las placas que tenemos para pasar. La universidad comprometida con su tiempo. Sí, estos son unas charlas que va a sacar el CIM, el Consejo Interuniversitario Nacional. Sí. La jornada va a ser las universidades, el marco es las universidades, la universidad comprometida con su tiempo y en ese marco se van a dar estas charlas, ¿no es cierto? Estamos pasando agenda para que me todos parece y muy todas... importante, universidades públicas y políticas de memoria contra el olvido y la deshumanización. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo justamente en este caso, Marcelo, tiene que ver con esto, con estas charlas, tiene que ver con universidades públicas, tiene que ver con una política de deshumanización, tiene que ver con un ataque, y en este ataque tiene que ver con el ataque a la industria nacional, a la soberanía nacional y en definitiva el ataque a las economías regionales, que a mí me gusta decirles federales, porque son las economías que hacen, yo les digo, las venas abiertas de la República Argentina. Pero claro, ¿qué podés pretender si el río Paraná es hidrovía, por ejemplo, para darte un ejemplo? Claro. Y tiene que ver con esto que está diciendo Marcelo, de una extranjerización, un extractivismo absoluto y también una concordancia muy pero muy grande con el famoso RIGI que se está llevando a cabo. Por consiguiente, cierro con vos, Luz. No, yo quiero hacer la preguntonta, Marcelo, pero la tengo que hacer. Porque me la hago yo y también se la puede estar haciendo a algún oyente. Si echan a los 900 y 900 técnicas, ¿verdad? 200 de los cuales, o 1000, del 200 de los cuales ayer mismo fueron reprimidos por fuerzas de seguridad. Si los echan y si cierra el INTI, ¿quién va a hacer todo eso que vos me decís? ¿Quién va a certificar los chalecos de gendarmería y de la policía? ¿Quién va a certificar y acompañar a las pequeñas y medianas industrias y a las cooperativas? ¿Quién va a trabajar toda la transferencia tecnológica? ¿Quién lo hará eso? Mira, te digo, eso te lo comento rápido. Recién dije que este gobierno cipayo es un aprendiz veloz, sin haber aprobado, le dieron el título del macrismo, es un aprendiz del macrismo. El macrismo lo intentó en el 2018. El macrismo pensaba erróneamente, haciendo, digamos, abuso de la estigmatización que hay sobre el empleo público, que nosotros éramos ñoquis, vagos y medio tarados porque estábamos en el empleo público. Si fuéramos no tarados, no vagos y no estúpidos, estaríamos en la industria privada. Un error también cipayo de parte del macrismo y del neoliberalismo. La realidad es que se equivocaron. No hay posibilidad que el Estado no esté presente, un Estado de calidad estamos hablando, no hay posibilidad de que el Estado
no esté presente en todo lo que vos estás diciendo. En ningún lugar del mundo el Estado está ausente en estas regulaciones. Claro. Es más, el Estado está presente porque hay estados que para afuera recomiendan a través del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, como lo es Estados Unidos, de tener una política abierta, cuando en realidad ellos son realmente, o sea, ellos son proteccionistas. Claro. Para ellos son proteccionistas. Exacto. Ojo, si vos venís a traerme Exacto. un producto acá. Exacto. Ellos son proteccionistas, pero a nosotros, el gobierno, o sea, el Fondo Monetario, el gobierno de los Estados Unidos a través del Fondo Monetario nos obligan a no tener una libertad de mercado, que la verdad que somos bárbaros. Esa libertad mentirosa, porque es o sea, es muy cínico, hipócrita y mentiroso. Eso. Y eso es lo que estamos sufriendo. ¿Quién haría lo que vos estás diciendo? Bueno, nadie. Absolutamente nadie. Porque por más que se pretenda tenerlo dentro de instituciones o entidades privadas, no hay ni el expertise ni la inversión necesaria como para poder tener la capacidad que tiene el INTI. Te voy a dar un dato, no una opinión, dato. Y voy a tratar de ser lo más rápido posible porque el tiempo yo ya sé que a ustedes les corre. Sí, me encanta porque hasta por sabe ejemplo, de radio. En Sí. la Argentina, todo el sistema científico-tecnológico tiene el 0.38 del PBI. En los Estados Unidos, o por ejemplo en el PTB, en Estados Unidos o en el PTB, el presupuesto para todo lo que es los organismos de ciencia y técnica ronda el 4%. Ahora bien, el 4% del PBI de Estados Unidos representa aproximadamente 400 veces más en valor monetario. O sea, por cada $100, o vamos a poner así, $1.000 que yo gastaría acá, en Estados Unidos, eso mismo sería $400.000. ¿Se entiende la relación? Sí, ¿Y por qué digo esto? O sea que los países del primer mundo... Nosotros, pero discúlpame, Sí, una Marcelo. cuestión. Nosotros, en el INTI, tenemos la mejor trazabilidad mundial. Y además, y esto vuelvo a ser dato, en lo que tiene que ver con incertidumbres, manejamos incertidumbres que solamente nos supera el PTB y el NIS, el PTB de Alemania y el NIS, lo que representa que la capacidad del INTI básicamente es la capacidad humana. Bien. Porque sin material, sin presupuesto, sin infraestructura, nosotros estamos a la par de cualquiera de los organismos de ciencia y técnica del mundo. Bien. Hace un año Japón elogió al INTI y lo tomó como referencia de los avances tecnológicos que se podían dar en las condiciones que nosotros tenemos. Bien. El INTI es un orgullo, y es un orgullo todo el sistema científico-tecnológico de la Argentina. Bien, Exacto. tenemos que finalizar, pero creo que hoy, que es ni una menos, también lo que muestra es un vínculo, otro tipo de vínculo absolutamente tóxico, el que también se está viviendo en relación con el INTI, por ejemplo, y en relación con el rol del Estado. Yo no entiendo, ¿viste? Sigo la preguntonta. O sea que los países del primer mundo, esos que tanto halagamos y que tanto soñamos ser, invierten un montón en ciencia y tecnología. Sí, obviamente. Un montonazo. Sí, sí. Y entonces, Pero ¿por qué nosotros- para nosotros queremos ser como ellos, pero hacemos No, lo pero contrario? nosotros nos sacamos la foto con los 4 Ah, CEOs. nos sacamos la No foto queda con solo- Zuckerberg. claro. Ah. Elon Max, nosotros nos quedamos es eso, ahí. Es eso. Ah, bueno. Marcelo, ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso. Vas a volver, Marcelo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ojalá que así sea. Estoy disponible para cuando me inviten. Y bueno, les agradezco infinitamente la posibilidad de poder tener difusión. Abrazo. Y disculpen si fue demasiado efusivo No, por en favor. algunos Por favor. puntos de la... Te entendemos la de la situación charla. que estás pasando y que están pasando 1000 personas que no saben si el mes que viene van a tener comida en sus mesas para su familia. Aparte, No, Marcelo, te cuento esto algo, es educar pero con el déjame corazón. déjame decirte una cosa.
El problema no son 1.000 personas, está puesto en duda todo el INTI, Sí, sí. Claro. el INTI completo, Sí, sí. y de esa duda que ponen, quieren y pretenden despedir a 1.000 trabajadores. Nosotros nos oponemos y vamos a pelear todo lo que sea necesario para revertir esa situación. Y te digo la última cuestión, el miércoles se vota la ley base en el Senado, estemos todos presentes, movilicemos todos, hay que evitar que esa ley entreguista y liquidacionista de la Argentina sea aprobada. Yo lo Depende de único nosotros que espero- hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Lo único que espero es que en esta marcha también sea como la universitaria. Bien. Gracias. Ahora sí, ya estamos en comunicación con ella, que es secretaria de Organización, Prensa y Difusión de Anduna, consejera directiva de FATUN, Federación Argentina de Trabajadores No Docentes. Estamos hablando de quién, María Luz. De Roxana. Hola Roxana, ¿cómo estás? Hola Luz, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Roxana, aquí estamos, Alejandra Piaggi, María Luz, como para lo primero que podemos decir, y más con tu conocimiento, que yo he tenido el placer de entrevistarte en otro momento, decirte qué pasa con lo que pasa, Roxana. Hola Ale, ahora sí, hola Luz. Bueno, buenas tardes a todos en principio, gracias por el contacto. La verdad es que estamos ante una situación, coyuntural compleja, que nos preocupa a todos y todos los que somos parte de lo que es la comunidad universitaria en general y el sistema universitario. Ahí escuchaba un poco a Luz en la introducción y claro está, digo, que todos compartimos la línea de que no hay educación pública de calidad sin salarios dignos. Sabemos que el sistema universitario desde que empezó el año viene como ejecutando un plan de lucha, digo, todos conocemos el contexto a partir de los índices inflacionarios y sabemos que los servicios de cuestiones básicas y mínimas que se requieren para sostener lo que es una universidad han aumentado, como los alimentos en lo más básico, digo, como todo en general, por lo cual se viene gestando un plan de lucha para sostener, digo, la educación de calidad desde principio de año. En nuestro caso, como no docentes, digo, nos hemos repensado un poco, por lo cual lo que se definió fue consolidar o construir desde un principio un frente sindical que involucre a todos los sectores, digo, en el marco de lo que ya se venía dando en las universidades en general, que es esto de construir comunidad, digo, involucrarnos con todos los actores, ya sean estudiantes, graduados, docentes y no docentes. En este marco, digo, las paritarias nacionales, tanto de docentes como no docentes, se vienen llevando adelante de forma conjunta, por lo cual, digo, ahí es un mundo bastante diverso. Claro. Todos coincidimos en que nos reconocemos como trabajadores tal cual, pero sí los docentes manejan 6 federaciones a nivel nacional. En nuestro caso, nosotros somos una única federación y eso nos permite a nosotros tener un nivel de discusión un poco más clarificado y unificado, digo, más allá de que las realidades son diversas, porque las universidades son diversas. Así que en esta línea venimos gestando un plan de lucha, digo, que supongo que todos conocen, digo, ayer y antes de ayer tuvimos que resolver lo que fue un paro de 48 horas, Sí. visto que no hay una respuesta positiva de cara a la pérdida de poder adquisitivo del salario, por lo menos no docente. Nosotros la semana pasada estuvimos reunidos, digo, y yo en mi carácter de consejera directiva también estuve presente en Córdoba, con todos los sindicatos no docentes a nivel nacional, en donde obviamente, digo, hay una aprobación de asamblea, es una asamblea, digo, como se hacen todos los sindicatos, en donde se aprueba un balance anual, pero además estamos todos en la línea de mucha preocupación en términos del poder adquisitivo de los salarios de forma particular en cada realidad de cada universidad del país. Digo, esto nos tiene a todos como muy preocupados, digo, por lo menos en un principio, mientras se iba desarrollando el Congreso, sabíamos que ese era un punto álgido, digo, de repensar lo que veníamos llevando adelante como plan de lucha, por lo cual la FATUN definió el paro de ayer y antes de ayer en un principio. En el medio de esta circunstancia, bueno, la ministra Beto Velo, digo, del nuevo Ministerio de Capital Humano, que engloba, ya sabemos todos, digo, varios ministerios, Sí. o por lo menos lo que fueron en el gobierno anterior ministerios,
sí nos reconoce a nosotros que el poder adquisitivo, digo, reconoce que hay una pérdida salarial esta mujer de un 40%, eso no quiere decir que ellos abonen a que eso se pueda recuperar. Debe Se estar cortó. reconectando, no hay problema. Debe estar reconectando, cualquier cosa seguramente ya vamos a continuar. Ahí sí reconectó en un momento, seguro que te ingresó una llamada. Continúa, aparte estás con, como se dice en el interior, con un embale y con una pasión enorme. Ustedes igual cualquier cosa me frenan, porque a mí, digo, intento ser clara, pero... No son muy Roxana, claras. te hago una pregunta. ¿Es Telefónica. verdad que los no docentes, las categorías más bajas del convenio colectivo de trabajo, han quedado algunos por debajo de la línea de pobreza? A ver, eso es una realidad, digo, Cristina lo ha dicho años anteriores, digo, la gran dificultad en términos coyunturales es que hoy uno de cada 2 trabajadores somos pobres. Digo, este contexto agudizado, digo, a partir de esa premisa, digo, es muy factible que estemos en esa condición. Claramente hay que ser realista, digo, hoy los trabajadores, digo, comer carne pareciera ser una cuestión de privilegio. Entonces, después hablamos de educación de calidad, digo, de un sistema universitario que intenta promover futuros profesionales comprometidos con un pueblo, digo, con un pueblo comprometido con sus alrededores, que todo está buenísimo y es parte de una premisa. Ahora, la realidad es que hay una coyuntura muy compleja y que cada día se agudiza más. Digo, hoy ¿Cómo lo los están niveles viviendo ustedes salariales... en el claustro no docente? Yo lo único que quiero decir en todo esto, Sí. pero nada más que esto, porque me parece importante, porque eso ya tiene que ver más con mi parte periodística, en donde hay que tener responsabilidades, porque este paro de 48 horas, muy pocos se enteraron, muy pocos lo dieron a la luz, ya sea medios oficialistas como opositores. No teníamos ni idea. Y yo tuve la posibilidad de hablar con 2 universidades y uno de ellos, los dos, ¿no? Pero uno de ellos me dice, no, Ale, estamos de paro, vos estás diciendo, conjuntamente con María Luz, los motivos, pero la verdad que no salió en casi ningún medio y tampoco en ningún medio periodístico de portales informativos. Es decir, el paro de 48 horas, yo estoy enterada por una cuestión de que hablé con universitarios y me lo comentaron, pero si no, no sale en ninguno de los medios de comunicación. No sé si esto también lo percibieron. A ver, nosotros lo percibimos y también, digo, quiero ser clara, esto ya es una opinión obviamente personal lo que voy a decir, pero dentro del plan de lucha, la primer premisa que convoca a la movilización del 23 de abril, en donde todo el sistema universitario, conjuntamente con una población, digo, que se sienta representada y que entiende que la educación efectivamente es un derecho, digo, por lo cual, digo, todos hemos vivido esa movilización que fue absolutamente masiva. En ese momento particular, digo, no solo se reclamaba la cuestión salarial, sino que además se reclamaba un porcentual del 270% del presupuesto universitario que era para cubrir gastos de funcionamiento, en donde ahí se viralizó toda la situación del sistema universitario, porque esto hay que decirlo y es una realidad, la que muchas veces es mucho más convocante que cualquier otra universidad es la UBA, por su historia, por su recorrido, por su ubicación geográfica, digo, cada cual entenderá por qué motivo, pero a lo que quiero decir es que la UBA, cuando asume estar en igualdad de condiciones de lucha que el resto del sistema, digo, incluso fue masivo también, que cuando se resuelve que se transfieran los fondos para cubrir este tipo de cuestiones en las universidades, a la primera que se le transfieren los fondos es a la UBA, dejando al resto de las universidades en espera. Digo, después se fue resolviendo con el paso del tiempo, ahora salió un comunicado del CIM ayer o antes de ayer. Lo acabamos de leer. Donde todas... ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que lo acabamos de leer, Roxana. No, pero en realidad el que leímos fue el de ayer, que de ayer. repudia la represión. Sí. Vos estás refiriéndote al de antes de ayer, ¿verdad, Roxana? Al de antes de ayer, que ellos, claro, acompañan la lucha salarial de los trabajadores del sistema universitario, pero reconocen que ya recibieron los fondos para cubrir todo lo que tenían pendiente. Ahora bien, digo, claramente acá hay intencionalidades políticas, digo, hay una cuestión sectorial también dentro del sistema que hace que en donde la UBA se para, digo, los conflictos se visibilizan más, digo, o por ahí desde otro lugar o de otra manera, y está buenísimo.
Ahora, desde mi rol y desde mi lugar, digo, también en esto quiero ser clara, digo, no hay que ser parte de lo que a veces se impulsa desde el sector de quienes gobiernan hoy, digo, porque no es una cuestión de pobres contra pobres. Yo no quiero discutir Claro, con trabajadores de la UBA, digo. Yo quiero claro. discutir lo que de verdad nos merecemos como pueblo, digo que es una educación universitaria de calidad, con trabajadores asalariados, con dignidad y con todo lo que eso conlleva. Bien. Digo, No, yo desde paréntesis, mi Roxana, lugar, te cuento que nosotras en algún programa anterior, no recuerdo exactamente cuál, tuvimos entrevistado a Ricardo Manetti, Sí. que es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y él lo que dejó transparentar a través de su discurso, en el que nos pudo contar en primera persona cómo fue su participación y de otros decanos en el marco de la sesión del Consejo Superior donde se decidió levantar la emergencia presupuestaria, por esto que vos decís, que primero el 270% de aumento se dio a la UBA y después a las otras universidades, como marca el SIN antes de ayer, que ya les llegó o les está llegando. Lo que nos comentó Manetti es que los y las trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires también están precarizados. Sí. Porque también sí, existe claro. como un mito de que tal vez en la UBA se vive mejor porque es la UBA, y no. Lejos de eso, No. los y las trabajadoras también están precarizados. En un programa anterior tuvimos a una no docente que Sí. trabaja en el Hospital de Clínicas, Sí. o sea, compañera de claustro tuya Que también. vino al piso. Vino al piso de la FATUN, ella también estuvo en APUA un tiempo y ahora ya no. Y ella también nos comentaba la situación del Hospital de Clínicas y cómo lo viven a través de un testimonio en primera persona los no docentes. Sí, que hay que decirlo que eso no está resuelto. Vos habías hecho una pregunta sobre no docentes. Sí, yo quería preguntarte entonces, y en función también de tu experiencia de ser no docente en una universidad nacional, ¿cómo lo vivís en el día a día? Sabiendo que hay compañeros que están bajo la línea de pobreza, ¿no es cierto? ¿Se ve? Vos estás viendo compañeros que de repente, voy a decir una tontería, pero no es ninguna tontería, porque a veces en investigación los indicadores, ¿no es cierto? Los indicios, el dato se encuentra de las maneras más increíbles. ¿Vos ves, por ejemplo, compañeros que no pueden llevar comida o no se compran nada en el almuerzo? Y percibís Sí, claro. que de repente pueden estar pasando necesidades de decir no almuerzo más, solamente ceno cuando llego a casa. Bueno, yo digo, y en esto, digo, por ahí siendo compañera no docente de luz en la praxis, por ser de parte de la UNDAV, a nosotros, digo, yo por lo menos en mi rol de trabajadora, además de mi responsabilidad sindical, digo, tanto con Anduna como con Fatum, yo en mi rol de trabajo, digo, me vinculo con mis compañeros no docentes en mi cotidianidad todos los días. Esto en primera persona, digo, arrancamos el año nosotros post receso febrero, primer reunión de trabajo fue más allá de que esto, digo, es un trabajo y uno tiene una relación contractual y además de toda esa cuestión, digo, que es una cuestión de praxis cotidiana, nosotros trabajamos mucho a partir de nuestros valores, nuestros principios y nos consideramos un poco también una gran familia. Para mí, desde mi lugar, o por lo menos lo que yo sí trato de trabajar mucho, es el respeto hacia el otro de forma permanente. Digo, cuando decimos real que la patria es el otro, digo, eso hay que hacerlo praxis, no es solo una cuestión de eslogan, hay que elaborarlo todos los días, y desde mi lugar sí lo que yo por lo menos intento hacer con mis compañeros y compañeras es, loco, es momento para prestar atención, acá nadie deja de comer porque no tiene hambre, digo, sino más bien siendo adulto y responsable, muchas veces los compañeros, las compañeras no te van a decir no, hoy no como porque no tengo ganas de comer, digo, sino es un momento donde hay que prestar atención, en donde hay que volver a ser solidarios, en donde hay que volver a mirar a la cara al otro y empatizar con algunas situaciones, incluso haciéndome cargo también desde mi rol sindical, lo he charlado y hemos conversado desde nuestro lugar, todo lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer como política sindical para acompañar y tratar de que los compañeros puedan por lo menos satisfacer sus necesidades básicas, pero también tenemos que ser realistas de que no podemos resolver Claro. la coyuntura de forma inmediata, por lo cual lo mínimo que podemos hacer, digo, es mirar de cara a nuestros compañeros y acompañar desde el lugar que nos toca, digo, y sin, lo voy a decir en criollo, perdón, digo, pero sin ser caretas, digo, porque nosotros ocupamos un rol, digo, y ese rol hay que ponerlo en valor y siempre apelar a esto, digo, en los momentos de crisis es en donde los compañeros nos tenemos que poner verdaderamente codo con codo, espalda con espalda,
y cubrirlo entre nosotros, porque es como decía Martín Fierro, si no nos devoran los de afuera, viste que en definitiva somos todos también medios hermanos. Roxana, Claro, entonces, espera, entonces confirmás que efectivamente podría haber algunos indicios de que haya gente de trabajadores que no están llegando a tener 2 comidas al día. Y coincide Pero con esto de que claro que estamos... sí, Luz, Claro. o sea, claro que No, sí, bueno, pero te lo porque pregunto para que me lo digas cuando vos. lo digo y lo confirma, digo, con mucha certeza y realidad. Los compañeros individualmente tienen una organización de vida, claro. son su sostén de familia y no pueden prever los gastos que hoy están como insumos básicos. Nosotros hablamos de canasta básica y de trabajadores pobres pisando la indigencia. Y eso hay que decirlo, claro que hay que decirlo. No solo porque hay que decirlo, sino porque hay que intentar visualizar que si vos no podés prever si te van a venir 50 lucas de luz o si te van a venir 70 lucas de luz, no lo podés prever. Entonces Ahora, vos no sabés de mes a mes cuándo vas a ser más pobre. esto que estamos narrando en este caso es educar con el corazón, es en educación, pero está pasando en el ámbito de la salud también. Yo Claro. estoy viendo los sanatorios, estoy hablando de sanatorios, que en su mayoría tienen una prepaga, los trabajadores están haciendo paros escalonados en las guardias, ni hablar de lo que tiene que ver con hospitales públicos, en donde están cada vez más saturados los hospitales públicos. Hablamos de educación, hablamos de salud, el informe de acuerdo a lo que pasó ayer, al RIGI, me están mandando mensajes las pymes, vamos a tener que cerrar y están hablando en cantidades y ya con persianas bajas, es decir, esto es en todos los ámbitos, cuando uno lo dice para hacerlo también extensivo, nosotros aquí puntualizamos en la educación, pero es una situación de desesperación en la mayoría de los ámbitos en los cuales uno está hablando, y el hecho de ya poder realizar una comida está siendo algo majestuoso para muchos. ¿Por qué? Porque tienen una comida ellos y quizás le pueden dar a los hijos, pero cuando estamos hablando de que hay una comida, en cualquier momento resta esa comida y hay hambre. Esto es lo que tenemos que poner en base. Y estamos hablando de gente que trabaja de lunes a viernes, Exactamente. que cumple horario de oficina, que sí, para que también el oyente... Claro. Porque hay muchos mitos, ¿no es cierto?, sobre los trabajadores del Estado, de las Exacto. universidades en particular y del Estado en general. Bueno, son gente que está de lunes a viernes cumpliendo un horario y que a veces no puede comer durante toda su jornada porque no le alcanza el dinero. A ver, para sintetizarlo en relación a lo que dicen algunos medios y lo que dice el gobierno, no estamos hablando de planeros, mis amores. Claro. No lo quería decir así, pero sí, es pero eso. sinteticémoslo, Sí. no estamos hablando de planeros, porque viste, los planeros, la realidad, no, estamos hablando de gente que trabaja, y que trabaja, si hay 24 horas en el día, muchos de No, ellos están y- trabajando 16, tienen solo para descansar. Perdón, pero en esta línea, y desde el lugar que a uno le toca, uno a veces trata, como de ser un poco más analítico e intentar estar un paso más adelante. Cuando todo esto arranca a principio de año, con la la comisión directiva de nuestro sindicato de Honduras, nos hemos sentado a mirarnos a las caras y analizando la situación. Nosotros estamos en una realidad cuasi de privilegio. Estamos hablando de trabajadores de lunes a viernes 7 horas que tienen aguinaldo, vacaciones pagas. Hay gente que está cuando muchísimo vos más tenés precarizada. Esto que hablamos, Ujú. la crisis del sistema de empleo, la crisis del mundo laboral, es una crisis que se viene dando hace muchísimos años. Sí. Esto de si se incorpora Sí. los cartoneros, los recicladores, Así es. si se incorporan a la CGT. Así es. O no. La crisis dirigencial de los espacios de representación en términos de organizaciones de primer grado, como ser la CTA, la CGT, también están dadas porque hay muchos sectores que están por fuera del empleo registrado. Exacto. Y eso no los hace menos trabajadores. Por lo cual, ya les digo, cuando esto arrancó, nosotros creíamos que por nuestra condición de trabajador, casi, entre comillas lo estoy diciendo, de privilegio, podríamos estar un pasito más adelante. La realidad es que no. La coyuntura cuando nos afecta a todos. Claro, interpela a todos. Roxana y María Luz, ustedes siempre estaban hablando de Anduna y específicamente vos. Hay muchas personas que quizás en este momento nos están escuchando y no saben. ¿Qué es Anduna?
Anduna es la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Anduna se constituyó ya, este año cumplimos nosotros 12 años, digo, y en esto que va tenemos nuestra secretaria general, que hoy en la actualidad es subsecretaria de Género y Diversidad de nuestra federación, que es la única federación de trabajadores argentinos no docentes, por lo cual nuclea 64 universidades en todo el país. Así que tenemos ese honor también de ser parte de la Mesa Nacional de la Federación. Y aprovecho también para acercarles el saludo de Anita, que no llegaba a estar con ustedes y por eso también me toca hoy representarnos en este espacio, pero si no, con gusto seguramente estaría acá, porque tenía tareas con Fatum. Pero bueno, nosotros como Anduna... Decinos el apellido de Anita. El Rullero, que el programa pasado Anita Rullero. Ahí está. tenía problemas de conexión. Sí. Sí. Pobre Anita. O Sí. tiene un problema de conexión o justo tiene una reunión, mi amor. Pero ya va a No, llegar. no, pero lo tenía realmente. La tercera es la vencida, Anita. Exacto. La tercera es la vencida. Te lo chicas, juro sí. por mi vida. ¿Viste? Como dice el tema musical. Sí, continuame. No, sí, Anita, la tercera es la vencida, siempre funcionamos así, porque de verdad que con el tema de la coyuntura, ya les digo, nosotros tuvimos congreso, hicimos el paro de la semana pasada, entendemos que ahora también estamos en tratativas a nivel nacional de reuniones para ver si la semana que viene se efectivizaba el paro. Nosotros teníamos por Congreso Nacional ya un documento que definía el paro de martes y miércoles de esta semana y paro de la semana que viene, martes y miércoles, si es que no resolvemos acuerdo paritario. Por lo cual hay que ver cómo se juntan en estos días y qué se resuelven de las reuniones de paritaria nacional para ver qué nos comunican y cómo vamos a avanzar en el marco del plan de lucha, porque la realidad también es esta, ¿no? Que es como empezamos la conversación, no existe educación de calidad sin salarios dignos. Nosotros no estamos ni exigiendo ni pidiendo nada que no nos corresponda. Queremos recuperar el nivel adquisitivo de nuestro salario, no para estar de vacaciones, que también es un derecho igualmente, sino que simplemente para poder comer como cualquier otro trabajador. Digo, con dignidad. Ahora les digo una Entonces, cosa, ¿eh? Ayer escuché a pocos senadores que hablen de educación. No, de hecho a las 2:30 de la mañana me tocó ver. Disculpen, muchos debieron haber hablado y muchos más de los que hablaron. Algunos tocaron, no voy a decir, algunos tocaron, Está pero bien, sí. debieron haber hecho, creo que debió haber sido generalizado, pero bueno, no importa. No, decía que a las 2:30 de la mañana me tocó ver el lado revolucionario de Lustó, que pedía que incorporaran justamente un punto, por minoría, que incorporaran un punto y no se lo permitieron, sobre educación. Bueno, te soy sincera, el discurso que dio ayer Lustó fue de los que nombró muchísimo la palabra educación, más allá de Sí. de que me puedan decir, de Jacobiti, etcétera, etcétera. Lo nombró y lo hizo. Y fue el que puso en algunos casos lo que Pero había no que se poner. no se lo No permi- se lo habilitó. Y lo loco es que él decía, bueno, votemos, y no le permitieron votar, llevarlo a Claro. votación la moción, La moción de minoría no se la permitieron llevar a votación. Exactamente. Porque había que tratarlo de las mayorías. Exactamente. Así que así empieza. Queridos y queridos ahí, oyentes. ahí está la invisibilización que se pretende, ¿no? Ujú. Sí, y hablando también un poco de la situación de los trabajadores informales que traía Roxana, ¿no? Y si querés, Roxana, hablamos un poco también de la ley bases, porque hablamos Sí. de que hay un montón de trabajadores en la actualidad que están por fuera del sistema, que están en negro, A ver, y ahora, con la ley bases, lamentablemente, va a empezar a haber figuras como trabajador colaborador, ¿no es cierto? Que monotributista, que sos colaborador, pero no sos empleado. a ver. O el tema de los fondos de despido por indemnización, ¿no es cierto? Esta va a ser la tercera vez que dice a ver si entra. Ay, sí, sí, estás pero porque tomando lo envión, mi pienso- amor. Decilo, Sí, mi y amor. el escenario es tan dramático y tan urgente, digo, para los trabajadores de a pie, los trabajadores de base, digo, y vuelvo por ahí una y otra vez a la base, porque es ahí para mí donde efectivamente y realmente hay que estar. Digo, no es una discusión, entiendo que deba ser una discusión política, digo, porque claramente lo de ayer lo fue, por lo menos en mi opinión personal, muchos discursos fueron absolutamente vergonzosos. Porque también es esto, digo, la aprobación de la ley bases no es ni más ni menos que la entrega de la patria de
hacia los sectores monopólicos a nivel mundial de querer hacer con nuestro país absolutamente cualquier cosa. Y discúlpame, en donde se delega... El RIGI lo votaron 37 y 4 de los propios. 4. Lo de ayer fue absolutamente vergonzoso. Yo creo que, insisto con esto, en la línea de que es una coyuntura en donde hay que estar en la base, como base también, porque más allá de mi responsabilidad, yo me siento una militante de a pie como cualquier otro hijo de vecino, debemos replantearnos qué hacemos con nuestros representantes y con nuestras dirigencias políticas. Claro. No nos puede pasar lo que nos está pasando hoy, y tenemos, si bien nosotros como militantes tenemos la responsabilidad de estar, en el frente de batalla, como lo hemos hecho una y otra vez, en la movilización, en la lucha en las universidades con la protesta, acompañando compañeros que están en situaciones de crisis por desempleo, la cantidad de desempleo que hubo por parte del Estado Nacional desde que asumió este gobierno a la fecha, yo todavía no vi un número en la televisión, pero es incalculable. Y todos esos desempleados son derechos perdidos porque no hay trabajador del Estado que no esté trabajando para garantizar derechos, ni más ni menos que eso. Y no voy insisto con lo mismo que dije hace un ratito, no es una discusión de pobre contra pobre y de trabajador como trabajador. Hay que de verdad replantearnos un montón de cosas como sociedad. Yo creo que en términos generales, estamos ante una sociedad que está mutando, y está cambiando de paradigma. Los niveles de violencia que se están viviendo, esta cosa que se hablaba en el macrismo de la meritocracia, cada vez se profundiza más. ¿Qué hacemos como sector, qué hacemos lo del sector popular, y los dirigentes que tenemos dentro de los sectores populares para revertir una mirada que socialmente cada día se agudiza más, en donde la gente es el esquema del sálvese quien pueda, y si me va bien es porque me lo merezco? Yo lo hablo en mi familia, lo hablo con mis vínculos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. A veces nosotros damos por entendido que por estar cerca de la capital o tenemos la posibilidad, de bañarnos con agua caliente o de pagar el gas, que hoy pareciera ser también una cuestión de privilegio, es algo que nos merecemos. No, muchachos, nos lo merecemos todo porque está escrito en la Constitución, pero en el interior del país o en el fondo, en los sectores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires, todavía el gas no llegó. Hola, ¿qué tal? Estamos en el año 2024. Bien. Tenemos mucho para replantearnos, tenemos mucho para profundizar y mucho para cambiar, y no puede ser que bañarse con agua caliente o poder comer, un pedazo de carne sea una cuestión de privilegio. No hay que naturalizar ni la pobreza, ni la indigencia, ni el vivir bien. Porque la dignidad del trabajador, yo desde mi lugar, mi posición ideológica, por si alguno no se dio cuenta, es absolutamente peronista, siempre lo fui, y me hago cargo de eso, más allá de que en mi rol, sé que tengo que representar a todos los sectores de forma amplia. Ahora bien, siempre digo lo mismo, nosotros desde nuestro sector, por lo menos desde el peronismo, tenemos que garantizar que el compañero trabajador elija qué resolver con... Elija qué... Ay, hola, perdón, sí, no, me dijiste, finalizaste. Elija qué resolver con su salario. Ahí está. Los trabajadores tienen que tener la posibilidad de elegir qué comprarle a sus hijos, qué comer, y no tiene que ser una cuestión de que, ahora nos organizamos y hacemos una olla popular. Dejemos el asistencialismo de lado, más allá de que sea necesario, porque está muy bien, digo que no lo sea. Pero hay que generar trabajo. Claro. Pero tenemos que volver a la base, hay que volver a la doctrina. Roxana, ha sido un placer tenerte, se nos fue el programa y da para horas con vos. Un gusto y gracias por educar con el corazón desde el ámbito docente, desde el ámbito no docente, de tu representación sindical, desde el aspecto de mujer, desde todos los lugares, y gracias por existir, Roxana Pérez. Muchísimas gracias. Ay, no, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Cuando haga falta y sea necesario, sepan que acá me tienen para seguir charlando. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Abrazo grande. Gracias, Luz. Chao, gracias. Gracias. Hasta el próximo jueves.